Hola, hola mi comunidad, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Y hoy estaba pensando de compartir con vosotros un tema muy importante. Un tema que tiene mucho mi atención, también un tema que lo encuentro muy interesante en lo que se refiere también a nuestra generación, la generación que va a venir, la generación que está creciendo ahora, a los jóvenes, a los niños, y es lo que se refiere también que tiene mucho que ver con la misión en la vida. El tema que quiero compartir con vosotros hoy, yo lo nombro nacido para desarrollar tu potencial y cumplir una misión en la vida. ¿Qué significado de la misión? Uno se preguntará ¿para qué? Bueno, es para ti mismo primero y sentir que sí puedes, que sí hay mucho en ti adentro. Solo lo tienes que descubrir. El potencial es un conjunto de dones con los que has nacido, los has traído contigo antes de nacer y abrir tus ojos a este mundo. Para desarrollar esos dones se necesitan estímulos, se necesita crecer en un ambiente que también motive y estimule al ser humano para descubrir cuál es su potencial, que es de un valor imprescindible para el individuo. Y no solamente esto, sino que la mayoría de las veces va a determinar la misión en la vida, la misión del individuo. Habrás escuchado, leído muchas veces sobre la palabra misión. Esta palabra significa aquello para lo que estás destinado a hacer en esta vida, en tu vida actual, para un servicio en el bien, primeramente de ti mismo, porque estarás haciendo algo que tiene tu pasión, que tiene tu corazón, que te gusta hacer, que te da alegría, que te olvidas del tiempo, que te encanta hacerlo. Te estarás desarrollando y creciendo espiritualmente y cognitivamente, y al mismo tiempo ese desarrollo individual tuyo es el servicio, es el tiempo, o sea, digamos, al mismo tiempo es un servicio a la humanidad, porque te estás desarrollando, te estás creciendo como joven, como niño, como joven adulto, y al final vas llegando a hacer algo maravilloso en la vida. Así que yo te digo, joven, que tú eres imprescindible en esta vida. ¿Por qué? Porque eres único y especial, y no hay ni habrá alguien más como tú, al 100% idéntico a ti. Y por desgracia, muchas veces se mide el potencial del ser humano con el valor cognitivo para ser valorado en la vida, con lo cual es de gran equivocación. Mi opinión personal, porque el ser humano en sí solo es de un valor tan inmenso que no se puede comparar con nadie ni con nada. La palabra ser lo dice todo. Ya somos, ya existimos, ya vivimos, ya respiramos, reaccionamos, observamos, pensamos, nos movemos, sentimos. Somos conscientes de nosotros mismos y del mundo a nuestro alrededor. Esto es maravilloso y al mismo tiempo milagroso. Recuerda, joven, o quien seas que seas, quien me esté escuchando ahora, ya eres, este es el ser, ya eres un mundo en sí, un ser milagroso.
Recuerda que la palabra misión contiene ya una gran visión, con un objetivo ya definido y muy concreto. Cuando eres todavía joven, no sabes cuál es el objetivo de tu vida, cuál es tu misión, porque no se nos ha enseñado de pequeños a descubrirlo. De niños hemos sido educados por nuestros padres y ellos nos han comunicado según su nivel de desarrollo intelectual, espiritual, etcétera, etcétera. Nuestros padres han hecho lo que han podido. En los colegios hemos sido educados para ocupar un lugar en la sociedad y producir un producto. Los colegios aplican programas educativos según el Ministerio de Educación del país. Estos ministerios tienen su misión y propósito con la sociedad en la que vivimos. Los colegios no dan mucha atención a los dones del ser humano. No están para ayudar a descubrir sus talentos naturales que están en cada ser humano y así, con el tiempo, a desarrollarlos tempranamente para saber cómo dirigir su vida, qué hacer, qué herramientas especiales necesita ese ser humano para desarrollarse adecuadamente y trabajar para su objetivo, que es su misión, que es la misión para la que ha venido. La misión de vida es muy importante porque está relacionada con el sentido de la vida. Cuando un individuo no sabe cuál es su misión, ocurre también que algunos se pregunten, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para hacer qué? Y surgen muchas interrogantes. Muchos se sienten perdidos porque no tienen a quién que les ayude, que les comprenda, que comprenda todo un mundo, porque un individuo es todo un mundo. Por eso es muy importante que un individuo desde su temprana edad sea ayudado para descubrir sus dones o regalos, talentos naturales. Cuando se descubre, ayudan al individuo a vivir una vida según para la que nació a hacer en esta vida. Vivir una vida alegre, sana, apasionada, llena de energía, llena de amor, una vida feliz, finalmente feliz. En los colegios se les enseña a competir, concurrir y sacar cifras. Se les mide su desarrollo cognitivo, es decir, su conocimiento con cifras por medio de pruebas, y al final el resultado es o eres un tonto o inteligente, o puedes o no puedes. Se trabajan con programas de felicitaciones, cumplimentos, cuando has demostrado que eres apto para el programa. El colegio lo interpreta como: lo hacemos para estimular al niño y darle confianza en sí mismo. La realidad de la vida dio y da a saber, a través de experiencias humanas, que no existe ningún ser humano tonto o inteligente, sino cada ser humano es diferente, único y especial, y cada cual se desarrolla de diferentes maneras. El concepto de inteligencias múltiples surgió en 1983, gracias a los estudios de Howard Gardner. Gardner fue un psicólogo, estudioso y profesor de la Universidad de Harvard, que se dedicó a investigar las capacidades cognitivas del ser humano. Con sus estudios llegó a la conclusión que cada individuo puede tener diversos tipos de inteligencias, que se pueden agrupar en 12 tipos diferentes. Así que en el ser humano existen diferentes inteligencias que merece la pena de nombrar para conocerlas al menos. Existe una inteligencia que se llama lógico-matemática, una inteligencia creativa, una inteligencia espacial, una inteligencia musical, una inteligencia kinestésico-corporal, una inteligencia intrapersonal, una inteligencia interpersonal,
una inteligencia naturalista, una inteligencia lingüístico-verbal, una inteligencia existencial, una inteligencia emocional, una inteligencia colaborativa. El individuo empezará a desarrollarse según el nivel de desarrollo de cada una de las inteligencias nombradas. Como sabemos, cada ser humano es único y especial. Cuando nació, vino con diferentes desarrollos de inteligencias, talentos diferentes, porque su misión también es diferente, única y especial. El sistema educativo actual tiene que cambiar para que crezcan individuos conscientes de sí mismos, sabiendo qué rumbo a tomar en sus vidas, estimulándoles con programas aptos y adecuados, ayudándoles a descubrir cuáles son sus inteligencias con las que nacieron, talentos naturales, que en realidad son los regalos que se les fue regalado de nacimiento para cumplir su misión en la vida. Hay muchos jóvenes actualmente que terminan su educación básica a una edad temprana, sin saber qué estudios a seguir en la secundaria. Al final, eligen un estudio como si fuera una lotería, porque se les obliga a elegir a una edad cada vez más temprana. Unos estudios que al final abandona o cambia constantemente de estudios, o abandona completamente los estudios porque se siente perdido en esta sociedad tan programada. Hay también jóvenes que terminan estudios universitarios sin saber lo que todavía quieren hacer en su vida. Al final acaban haciendo algo muy diferente de lo que han estudiado por tantos años. La razón es que estos jóvenes no han sido entrenados y supervisados adecuadamente, sino que han sido educados en un sistema de producción. No han sido vistos como individuos, sino para desarrollar sus talentos, para desarrollar sus talentos naturales con que nació. Y preguntando a muchos jóvenes, ¿cuál es tu talento o talentos? La respuesta fueron, pues no lo sé. Sabiendo esto, fuera de los colegios han surgido muchas organizaciones comerciales para ofrecer tales servicios a los jóvenes, lo que en realidad es tarea de los padres, si son capaces, porque no todos pueden, pero sobre todo del sistema educativo. Es una gran responsabilidad del sistema educativo, porque los niños comienzan a una edad muy temprana ir al colegio, empezando desde la primaria a la edad de los 6 años, aunque ahora los niños empiezan a una edad de 3 años para que se acostumbren al colegio. Esto da mucho a pensar, para modelarlos cada vez a una edad más temprana, para modelar los niños al sistema productivo de esta sociedad en la que vivimos. Los seres humanos han nacido a esta vida no para ser esclavizados por unos en su propio interés, ni tampoco para llenar huecos porque es necesario en el bien de algunos, sino son seres que vinieron a cumplir su objetivo con una misión que se les fue dada, y esto siempre en el bien de la humanidad, para que la humanidad avance y crezca espiritualmente, para que sea una unidad en lugar de división. Estos seres son libres de elegir su objetivo, sabiendo de antemano cuál es, y necesitan nuestra ayuda, la ayuda de los que están en contacto con ellos. De los que están en contacto con ellos tienen una gran responsabilidad, sobre todo en el sistema educativo, con los padres, con las personas con quienes se mezclan, sobre todo en el sistema educativo, porque ahí pasan muchas horas los jóvenes y los niños. Esto da mucho a pensar. Lo he compartido con vosotros porque lo he encontrado muy interesante para hablar de esto, porque como he dicho
al principio, este tema toca a nuestra generación, tiene que ver con nuestra generación futura, nuestra generación actual, que están creciendo, y la generación que viene. Espero que os haya interesado, espero que al menos te haga pensar. Yo, como lo veo, el sistema educativo tiene que cambiar mucho. El sistema educativo tiene que cambiar porque, y además, en muchos, si lo analizas desde muchos, como se dice, point of view, encuentras que hay mucho que renovar en el sistema educativo. Necesita una gran renovación el sistema educativo, sobre todo con nuestra generación actual, que son unos niños muy despiertos, unos niños muy especiales. Se necesita un sistema también educativo que les convenga para desarrollarse como individuos sanos, que se desarrollen completamente como se tiene que ser. Y una gran responsabilidad. Hay mucho trabajo a hacer en ese terreno. Me voy a despedir de vosotros con mucho amor, con mucho cariño. Si tenéis preguntas me lo podéis dejar saber, escucharé de vosotros. Si me equivoqué también, porque esto fue mi propia conclusión, lo que yo he visto, lo que yo veo, y me puedo equivocar, claro, a lo mejor en algunas cosas, claro, yo también soy un ser humano. Y bueno, muchas bendiciones y hasta la próxima. Bye bye.